Un germen incubado, un satélite pinchado, un teorema olvidado, un planeta amenazado, un cerebro iluminado, un esperma congelado, un ambiente saturado, un reactor recalentado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la Liga de la Ciencia acá en la pantalla de la televisión pública. Euge, ¿cómo estás? Muy contenta porque tengo una cita. ¿Una cita? Tengo una cita con vos. Ah, mirá. Con vos, con la ciencia, con todos ustedes, con los científicos y científicas y con todos los columnistas de la Liga de la Ciencia. Así que estoy súper contenta. Está muy bien, me encanta mostrar acá en la Liga de la Ciencia que se hace a lo largo y ancho del país, porque hay instituciones, hay centros donde se hace ciencia realmente de excelencia y lamentablemente muchas veces no se conoce tanto. Muchas veces no se conoce, pero para eso está este programa. Queremos que en cada rincón del país conozcan todas las instituciones donde se hace ciencia de calidad, y nosotros tenemos una sección que le dedicamos exclusivamente a conocer estos lugares, estos escenarios de ciencia. Claro que sí, así llamamos esta sección escenarios de ciencia. Son lugares donde no hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas como en un laboratorio donde se investiga algo, sino que hay decenas o centenas de investigadores, de científicos, de científicas que tratan de encontrar en conjunto, sinérgicamente, la solución a un problema. En esta oportunidad estuvimos visitando un verdadero escenario de ciencia donde se hace muchísima ciencia básica. Y tal vez no se sabe tanto esto, estoy hablando de Temayquén. Temayquén, seguramente muchos de ustedes conocen el bioparque que se puede visitar, pero Temayquén tiene un sector que no está abierto al público. Es el Centro de Recuperación de Especies de la Fundación Temayquén, en el que se rehabilitan especies que quizás tuvieron algún problema por alguna cuestión ambiental o incluso por tráfico ilegal, así que se encargan de rehabilitarlos y restaurarlos a su hábitat natural. Vayamos a ver entonces este nuevo escenarios de ciencia en Temayquén. Soy veterinario y trabajo en el hospital de Fundación Temayquén. Soy bióloga y soy la coordinadora del Centro de Recuperación de Especies de Fundación Temayquén. Está con 28 de respiratoria y 160 de cardíaca. Vamos a poner una gotita en el ojo, lo saco rápido y volvemos a meter. Vos abrime el... Eso. Bueno, vamos a infiltrar. El Hospital Veterinario de Temayquén, la verdad que tiene una complejidad bastante importante para trabajar con animales silvestres y para estar en Argentina. Y la realidad es que está compuesto por algunas particularidades que lo diferencian de un hospital probablemente de animales convencionales, de mascotas. En principio, las salas de internaciones son más pequeñas porque los animales silvestres toleran menos una internación con tanto manipulación de las personas, entonces hay que trabajar con objetivos más cortos y más rápidos y después dejar descansar al animal, porque si no se estresan muchísimo. Entonces tenemos una sala de internaciones de cuidados intensivos, pero después lo que vas a encontrar a lo largo de todo el hospital son recintos donde tenemos a los animales aclimatados y donde tratamos de ambientar esos recintos y esos ambientes para que el animal esté lo más cómodo y lo más parecido posible a su estado en la naturaleza, en la medida que el estado del animal lo permita. Hay animales que vienen en muy malas condiciones, deshidratados, desestabilizados, en shock, en donde requiere cuidados más intensivos y diarios. Pero si no, a medida que van estabilizándose los animales y estando mejor, cada vez lo vamos pasando a recintos más amplios y con una ambientación acorde a las necesidades biológicas del animal. La función del hospital es atender tanto a la población estable del bioparque, a todos los animales del bioparque, como también asistir a todos los proyectos de conservación en los que es parte de la fundación, y dentro de eso está el centro de rescate de animales silvestres que tenemos acá en la fundación. Todas las mañanas el equipo del hospital veterinario se reúne, intercambiamos qué vamos a hacer durante el día y cuál es la planificación. Que eso se hace en la semana anterior, se planifica que se va a hacer la semana siguiente y después vamos
a medida que van apareciendo cosas que por lo general aparecen imprevistos, animales que requieren atención inmediata, hay que salir a buscar un animal afuera, nos reacomodamos y salimos. En el día de hoy, como siempre, empezamos con nuestra reunión y lo que teníamos programado era hacer un chequeo de un alilicucú, que es una lechucita pequeña. Este animal ingresó al centro de rescate con un traumatismo en la cabeza y producto de este traumatismo tiene un coágulo en la cámara anterior del ojo. Lo que estamos haciendo es un seguimiento en donde hacemos infiltraciones periódicas de un antiinflamatorio que lo que hace es ayudar a la reabsorción de ese coágulo para que ese animal pueda recuperarse de su visión completa, que es un sentido súper importante para las aves, la visión. Entonces necesitamos que se recupere completamente para poder liberarlo y reinsertarlo a su hábitat. En este momento se está escribiendo junto con el hospital una publicación de un ciervo de los pantanos que tenemos en el CRET en recuperación y se está haciendo una publicación del caso contando el tipo de tratamientos que usamos para que una herida que tenía el animal, que era bastante importante, cicatrice de manera más rápida. Este es un animal que encontramos en el delta con una herida muy grande, con una miasis, esto es larvas de moscas que se ponen en la herida y hacen que esa herida se agrande muchísimo más porque comen todo el tejido. Entonces estaba con una lesión bastante grande, con compromiso de varias capas de tejido y como es un animal de 120 kilos, nosotros lo tenemos acá en el centro, pero necesitamos recuperarlo lo más rápido posible porque es un animal que está tratado con las mejores condiciones que podemos. El animal sabe que está en un lugar que no es el suyo y se estresa un montón. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer intervenciones rápidas con una frecuencia ni demasiado elevada ni demasiado larga, pero sí que permita que la herida vaya cicatrizando y cerrando lo más rápido posible. Entonces usamos varias técnicas. La primera hicimos un curetaje de la herida, que nosotros lo dormimos al animal más o menos cada 7 días, lo dormimos 4 veces. En ese curetaje de la herida es algo muy típico que se hace para el cierre de una herida, pero además utilizamos un preparado que nos hace la doctora Matielo, que es un preparado que tiene precursores de células madre de pollitos. Eso lo usamos y estimula increíblemente el crecimiento de los tejidos, lo usamos con un montón de heridas, la verdad que tenemos un muy buen resultado. Y además usamos una técnica de biofotomodulación que lo que hace es, a través de una luz LED con una frecuencia específica, también estimula muchísimo la cicatrización. Entonces lo que queremos hacer es un poco publicar este caso, contarlo y ver el desarrollo de la herida y la cicatrización, que realmente fue muy rápida y afortunadamente muy buena. El animal ya está con la herida prácticamente cerrada, así que la próxima anestesia que hagamos ya directamente va a ser para liberarlo y devolverlo al delta. El hospital todos los años y a través de todos los meses del año recibe alumnos de veterinaria de todo el país que están en su último año de carrera, entonces vienen acá a hacer sus prácticas preprofesionales. Antes de recibirse, ellos eligen venir acá, por lo general son chicos que están interesados en trabajar con animales silvestres. Más que un rol educativo, con ellos lo que hacemos es un rol de un poco compartir lo que hacemos, mostrarles un poco cómo es la medicina con animales silvestres, con fauna silvestre, pero en cuanto a la parte educativa del centro de rescate, es absolutamente fundamental que un centro de rescate cumpla ese rol educativo, porque si nosotros casi 100% de las causas por las que ingresan los animales a un centro de rescate, por las que tenemos que asistir a los animales, son de tipo antrópicas. Esto quiere decir que son causadas por el hombre. Entonces, en la medida en la que nosotros no logramos concientizar a las personas, a la gente, que tenemos que cuidar a los animales, que tenemos que dejar de disparar con gomeras, con perdigones a las aves, tenemos que dejar de cazar especies, por lo menos que están amenazadas o muy vulnerables a la población. Entonces, hasta que no logremos hacer eso, hasta que no logremos empezar a cuidar los ambientes en los que viven los animales, podemos rescatar todos los animales que queramos, pero nunca vamos a hacer suficiente el trabajo.
trabajar en una fundación que trabaja para la conservación es muy lindo porque no solamente trabajas desde el lugar de lo profesional, de lo que te llena, sino que estás haciendo realmente algo para conservar la biodiversidad en Argentina, que está absolutamente amenazada. Entonces, poner el granito de arena en eso es muy reconfortante. Cardenal que tenía una ala rota y está trepando. Claro. Claro, tiene toda esa ramita para poder trepar. Claro, exactamente. Empieza escalando por las ramas estas para llegar acá arriba. Para llegar ahí, está bien. Está bueno. ¿Y las otras? ¿Cómo están? La hembrita que tenía la mal también, ¿está por allá? Bien, se las ve mejor. Vamos a verlo. Bien, vamos. El CRET es el Centro de Recuperación de Especies de Temayquén. Acá lo que hacemos es toda la parte de rehabilitación de animales, de fauna silvestre, autóctona en general, y después del proceso de rehabilitación se los reintroduce nuevamente en la naturaleza, los animales que están aptos obviamente, ¿no? Después de que pasan todo un periodo de cuarentena y tienen sus altas tanto comportamentales como sanitarias. Estos animales llegan acá al CRET por distintas razones. A veces la mayoría llegan a través de incautaciones, o sea, de decomisos que realizan las autoridades de aplicación de fauna, tanto nacionales como provinciales, y ahí suelen llegar en grandes cantidades de animales. Y la otra vía de ingreso es en la que tenemos más participación, que es cuando ocurre que hay que ir a buscar un animal, hay que hacer un rescate de alguna especie amenazada, como por ejemplo es el ciervo de los pantanos, acá en el delta. Nosotros lo que tenemos que hacer es que los animales se rehabiliten en recintos aislados, tienen barreras visuales, como van a ver que todos, la idea es que no tengan contacto directo con los cuidadores para que no asocien a las personas con el cuidado, con la atención, porque el día que los liberemos se pueden acercar a la primera persona y no todo el mundo tiene intenciones siempre de ayudarlos, ¿no? Entonces la idea es que ellos puedan desarrollarse por sus propios medios. Y lo que trabajamos mucho es a través de cámaras trampas que les colocamos en los recintos. Entonces es un momento que colocamos una cámara, a los pocos días vamos y la sacamos y vamos evaluando comportamientos, además de hacerles ensayos para evaluar si un predador se puede cazar. La idea es distribuirles el alimento, no dejárselo siempre en el mismo lugar, sino escondérselo en distintos lugares del recinto, que ellos tengan que encontrarlo, como va a ocurrir después en la naturaleza. Y bueno, son ese tipo de cosas. En el caso de los cóndores, por ejemplo, que son animales que vienen, que se trabaja en red con el proyecto de conservación del cóndor andino, que es una red que está a lo largo de toda la cordillera, y lo que se hace es, primero se brinda asistencia veterinaria a distancia, si es posible, que los atiendan en el lugar donde los animales aparecen, y si la gravedad del caso lo amerita, tienen que trasladarlo hasta aquí, y acá se lo atienden en el hospital veterinario, y después hacen toda la rehabilitación en unos recintos especiales que tenemos acá. Cuando, por ejemplo, son pichones que por ahí no tienen todavía aprendido el comportamiento de comer carne, pero que tenga cuero, lana, que es lo que ellos van a encontrar, son animales carroñeros, ¿no es cierto? Entonces van a encontrar ese tipo de animales muertos, que es de lo que se van a alimentar en la naturaleza. Entonces lo que se hace, por ejemplo, es ponerles carne con el pelaje, con la lana, para que tengan que aprender a desgarrar. Y como ellos en los recintos están divididos por unos alambrados, ellos pueden copiar los comportamientos de los cóndores adultos, viendo cómo el cóndor adulto por dónde ingresa, por las partes más blandas del animal, y copian esos comportamientos y los van aprendiendo, incorporando, que es lo que les va a servir para desenvolverse cuando vuelvan a su hábitat. En el caso de los cardenales amarillos, hay un trabajo muy importante, ahí formamos parte de la Alianza Cardenal Amarillo, donde está la Universidad de Buenos Aires, Aves Argentinas, fauna tanto nacional como provincial. Hay un montón de instituciones, de organizaciones que están trabajando, aunando esfuerzos, y una de las cosas que se hace, por tantos estudios que hay de esta especie, es que existen 3 subpoblaciones que tienen una diferencia genética. Entonces, uno de los análisis que se les hace cuando pasan por el hospital veterinario, bueno, se les extrae la sangre
y en el INTA se hace el análisis genético y se sabe a qué subpoblación pertenece. En función de eso se lo lleva a su población donde va a poder completar su vida y va a interactuar con los que son de su misma subpoblación, ¿no? Y después para el resto de los animales en general, para buscar los sitios de reinserción, nosotros una vez que completamos el proceso de rehabilitación, tanto física como comportamental, que ahí veterinarios y biólogos trabajamos en equipo, cuando damos esas altas, ya ahí articulamos también con el equipo de conservación, que es de acá de Fundación Temaiken, y ellos son los que articulan con la parte externa que tiene toda la red de reservas naturales, y lo que hacen es evaluar, según los animales que tenemos para reinsertar, ven la capacidad de carga que tenga cada reserva. Por ejemplo, no sé, ahora estamos por liberar un carpincho. Entonces, ven cuál es la mejor reserva, donde hay que asegurarse que haya de esa especie y que haya que la capacidad de carga lo pueda recibir, o sea, que haya alimento, que no haya amenazas para el animal. Por eso buscamos siempre lugares que sean lugares protegidos y para asegurarles la supervivencia y que no malogre todo el trabajo que se hizo durante tanto tiempo, ¿no es cierto? Y que el animal pueda tener una larga vida después, ¿no? Es importante que Fundación Temaiken tenga un lugar como este centro de recuperación de especies, porque la verdad que nos permite, o sea, ayudar a las autoridades de fauna en el sentido de que podemos recibir y rehabilitar muchísima cantidad de animales que son víctimas del tráfico ilegal que ellos están pudiendo interceptar, y a esos animales los podemos rehabilitar y devolver a su ambiente. También por todos los animales que aparecen en la zona, a veces heridos, atropellados, o están perdidos fuera de su lugar. Yo creo que es fundamental que haya un equipo así o un lugar, tener estas instalaciones que nos permiten que los animales puedan, además de recuperarse física y comportamentalmente, van adaptándose nuevamente a su lugar, a sus escondites, a trepar, a todo lo que ellos tienen que hacer antes de volver a la naturaleza y tener una segunda oportunidad en sus vidas, ¿no? Porque algunos llegan a veces que capaz que iban a morir probablemente si nadie los atendía en ese momento y sin embargo, bueno, tienen esta posibilidad. Nuestra misión en el centro de rehabilitación es recuperar animales, poder rehabilitarlos y darles una segunda oportunidad, o sea que ellos puedan volver a la naturaleza, pero bueno, para esto tienen que cumplir todo un proceso en el que podemos evaluar si van a tener las capacidades, así que ese es el objetivo por ahí. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. En BEA, ahorrala como quieras. Si sos socio de BEA Ahorro, 3x2 en vinos y champañas. Además, 3x2 en jabones de tocador. Y pollo fresco el kilo, 749 pesos. Encontralo en BEA y en BEA.com.ar. ¿Usás prótesis dental parcial y pensás que la fijación no es importante? Desde la Confederación Odontológica de la República Argentina tenemos un consejo para vos. Las prótesis parciales crean micromovimientos laterales que afectan a tus dientes naturales y encías. Esto puede estar impactando en tu salud y calidad de vida, por lo que recomendamos el uso diario de un adhesivo para prótesis dental, que ayuda a mejorar la fijación y comodidad. Es un consejo de Cora. La liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Nuevo bloque en la Liga de la Ciencia, tenemos dos invitados de lujo, ella es
parte del programa, es una gran científica y divulgadora, la queremos un montón y está acompañada por un gran filósofo que también juntos hacen una divulgación hermosa en distintos lugares y nos van a estar contando todo sobre lo que hacen. Ya han estado acá en el programa. Bueno, no más preámbulos. Sí, están llenos de proyectos. Yo soy fanático realmente de esta dupla. Ahora están con un proyecto de educación en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Interesantísimo. Estoy hablando de la genia de Valeria Elstein y el genio de Claudio Cormick. Los recibimos con un fuerte aplauso. Claudio, Vale, muchísimas gracias por venir al programa. Gracias por invitarnos. Bueno, esta es su casa, en realidad. Medio que nos autoinvitamos un poco, digamos la verdad. Pueden autoinvitarse todas las veces que quieran porque todo lo que hacen está buenísimo. Pero bueno, cuéntanos de estos talleres de filosofía que están haciendo en las cárceles. Bien, yo voy a hacer una distinción porque a él le va a agarrar un ataque, si no, y tiene razón, que es que cuando hablamos, una cosa es hacer educación, digo, enseñanza y demás, y otra cosa es lo que hacemos, que es más bien comunicación de la ciencia, de la filosofía y demás. Está muy bien. Lo pensamos más como una divulgación y como el acercar a ciertas poblaciones la posibilidad de hacer este tipo de talleres. Digo, cuando pensamos en comunicación de la ciencia, por un lado queremos masividad, ¿no? Llegar a la mayor cantidad de gente posible. Claro. Pero por el otro también queremos llegar a lugares en donde no se suele llegar. Totalmente. Entonces la idea un poco es esa, ¿no? Es poder estar en lugares en donde a veces el acceso no es tan abierto como para otras personas. ¿En qué consisten los talleres? Bueno, lo que estuvimos llevando es un taller que se llama ¿Cómo se piensa la ciencia? Que lo habíamos hecho, como les decía, inicialmente en una escuela normal. Y ya el título es medio una provocación contra la gente que dice que la ciencia no piensa. Es una frase famosa de un filósofo oscurantista. La idea era mostrar un poco esta conexión entre cómo se produce el conocimiento científico y cómo analizamos desde la filosofía las distintas formas de razonar, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, lo que hacemos es mostrar qué formas de razonamiento típicamente usamos en la construcción del conocimiento científico. Y para eso aprovechamos historias de ciencia. Bien. ¿No? O sea, hacemos como una mezcla. Vamos contando historias de ciencia, preguntando, bueno, estas historias en qué tipo de razonamiento encajarían. Y ahí es muy interactivo, porque la idea es esa también, ¿no? No es una clase, una exposición, ni nada por el estilo. La idea es charlar y pensar y ver qué surgen, hay mucho interés, surgen muchas preguntas, eso es muy lindo de ver también, o sea, no es que vamos y cada quien está en la suya, no, es algo, es como un evento, claro, ¿no? Es el momento en el cual nos sentamos y lo hablamos y lo charlamos y hay muchas personas y podemos interactuar y pueden hacernos preguntas que a veces se van por otro lado, o sea, nosotros en general para el taller lo que hacemos es contamos 3 tipos de razonamientos, generalmente contamos 3. Uno es lo que se llama generalización a partir de casos, ¿no? Como este perro es negro, este perro es negro, este perro es negro, todos los perros son negros. Y contamos cuándo ese razonamiento funciona y cuándo es ilegítimo, o sea, qué cosas tendríamos que mirar para saber si el razonamiento está siendo llevado a cabo de manera legítima o no. Otro es el recurso testimonio experto, que ese nos interesa particularmente porque en general se piensa como falacia, ¿no? Falacia de autoridad. Cuando dice, bueno, pero yo recurrí a tal persona que me dijo tal cosa y por eso le creí, ¿no? Y uno dice, bueno, pero eso es una falacia de autoridad. No, bueno. La mayoría de las veces, en general, no podés saber de todo. Claro. Entonces hay que recurrir a los expertos. Exacto. Al médico le tenés que creer, mejor creerle. Pero además todo el tiempo lo hacemos, ¿no? Digo, abrimos la canilla y tomamos el agua y nos decimos, quiero la potabilización del agua. Claro, digo, confiamos en expertos. Entonces, también trabajar eso como para, bueno, el recurso de testimonio experto puede ser legítimo y de hecho lo es muchas veces. Claro. Y argumentos a la mejor explicación. A la mejor explicación, que es uno de los que más me gusta a mí. ¿Argumentos? A la mejor explicación. ¿Ese qué es? Contalo vos ese. Bueno, básicamente es la forma de razonamiento típica de mucha producción de conocimiento científico y también de la vida cotidiana, cuando decimos que cierto evento o cierto fenómeno que no podemos observar directamente debe haber ocurrido porque es la mejor explicación de la cual disponemos para ciertos datos que sí tenemos, ¿no? Y ahí la historia espectacular que cuenta Vale para presentar esa forma de razonamiento, y siempre el juego es que después de cada historia le preguntamos a la gente cuál de los 3 tipos de razonamiento se usó ahí. Este es de la extinción de los dinosaurios, ¿no? Como lo que les decimos es, bueno, nadie estuvo ahí presente para ver esto, pero la evidencia que tenemos para suponer que ocurrió esta serie de eventos catastróficos es una cantidad de datos que nos sirven de punto de partida. Qué bueno, qué genial. Y
¿cómo es la recepción? Recién dijiste que bueno, que se copan, pero contanos un poco más cómo es, llegás, cuánta gente los espera, cuántos talleres ya hicieron. Y en realidad depende mucho de la población de cada unidad, digamos, porque, por ejemplo, en algunas que fuimos había personas más grandes, en otras era una población de 18 a 24 años, por ejemplo. Entonces, de eso también depende mucho cómo se enganchan. Pero en general es siempre todo muy... hay mucha apertura a recibirnos y con mucha amabilidad, también por parte de la conducción de la escuela y de los docentes y de las docentes que trabajan ahí. O sea, uno se siente muy bien recibido. O sea, hay como una sensación de agradecimiento de poder estar haciendo eso por parte nuestra y también por parte de ellos y de ellas de estar recibiendo la posibilidad de hacer el taller. Sí, y siempre es un trato muy respetuoso. De hecho, a veces el problema es más bien romper el hielo, ¿no? Porque dicen, no, bueno, ustedes que se dedican a la investigación. Como los filósofos. Claro, ¿no? bueno, que ella que es científica. Exacto, entonces, en parte a veces la idea es, bueno, tratemos de romper el hielo. Y de hecho, lo que hacemos muy frecuentemente, lo que hicimos siempre fue como para tratar de eliminar esa distancia inicial, fue decirle, bueno, vamos a hablar de razonamiento, pero para que vean que razonamos todo el tiempo, que razonar es algo que hacemos los seres humanos permanentemente, les preguntamos algo como muy de la vida ordinaria, ¿no? O sea, típicamente llegamos y les preguntamos cosas como, bueno, ¿quién es el mejor jugador de fútbol de la historia? Típicamente, esto fue antes del Mundial, la mitad te iba a decir Maradona, la otra mitad te decía Messi. Ahora ya no se arma tanta discusión porque ahora que Messi ganó un Mundial ya los maradonianos retrocedieron, pero lo interesante era que con eso se ponían a argumentar, ¿no? Y les mostrábamos cómo funcionaba el razonamiento, que era una premisa, que era una conclusión, a partir de eso, ¿no? Y a partir de eso medio que ya rompías un poco el hielo. Fue muy divertido porque cuando pasamos a trabajar con la población de 18 a 24 años no funcionó bien el fútbol y tuvimos que cambiarlo. Y entonces preguntamos por intérpretes musicales y nombraron un montón de gente que no teníamos ni idea. Tienen que aprender ustedes también. Pero ni idea, Hay que estudiar eso. No, de hecho lo blanqueamos. Dijimos, bueno, nosotros ya estamos cerca de los 40, yo ya los pasé. Pero bueno, o sea, no, la verdad que no tenemos ni idea, pero argumentennos. Y salieron cosas muy interesantes. Sí. Se me ocurre que algo lindo es esta, no sé, en situaciones de encierro, la invitación a pensar abre como todo un universo, ¿no? En una situación donde uno está encerrado y donde tenés tu mente y es infinita la cantidad de cosas que uno puede pensar, reflexionar. ¿Cómo les resulta eso? O sea, ¿es una invitación a reflexionar? ¿Se quedan pensando? ¿Vuelven después? Bueno, a ver, nuevamente, lo ideal sería que hubiera alguien, ¿no?, que se dedicara a educación en contextos de encierro. Pero yo, sin querer usurpar ese lugar que no nos corresponde, es interesante que la evidencia empírica disponible indica, por ejemplo, que las tasas de reincidencia entre las personas que recibieron educación en la cárcel son estrepitosamente más bajas que entre quienes no tuvieron educación en la cárcel. Esa es una evidencia, ¿no? O sea, digo, hay datos empíricos que muestran eso, ¿Hay datos ¿no? de nuestro país o son datos de lo que más se está estudiado es en Estados Unidos, que de hecho es interesante porque está segregado inclusive por niveles, ¿no? Niveles de reincidencia entre quienes hicieron el secundario, entre quienes hicieron una carrera de grado, entre quienes hicieron una maestría, está muy desglosado. En Argentina los datos que encontramos son menos precisos y encontramos una sola fuente que hablaba y que era medio loop A cita B, B cita A, pero parece haber cierto consenso en que genera ese efecto, ¿no? Digo, pueden pensar otra cosa, pueden, ¿no?, poner su cabeza en otras alternativas, otros intereses y eso, ¿no?, por lo general los termina alejando de nada. ¿Y ustedes lo que hicieron era en el contexto de algún ciclo educativo o algo así? Porque yo una vez fui a la cárcel de Seiza a hacer mi espectáculo de matemagia. Fuiste a la cárcel de Seiza también. Y era en el ámbito del cierre del curso de matemática en la cárcel. Lo que ustedes hacían era algo más así, un evento aislado extra. Sí, que tiene algo lindo también, que es como un regalo, ¿no? Como algo inesperado, como una sorpresa. O sea, sí, es que la sensación era esa, no era como estaba armado, era como un evento particular, ¿no? Íbamos y íbamos a hacer ¿Cuánta gente iba a eso. cada taller más o menos? A ver, ¿qué hemos tenido? La primera vez que lo hicimos porque había muchos grupos juntos, había como 80 personas. Sí. Y después en general rondando las 30, 40 personas. Sí. Porque muchas veces, claro, eran grupos divididos. Claro. Pero bueno, siempre más allá de la mayor o menor cantidad de gente, siempre era eso, ¿no? Como mucha avidez que, de nuevo, si lo comparamos con lo que a veces son nuestros estudiantes universitarios, decir, che, esta gente quiere escucharnos, es como, están tomando notas, es fantástico. Sí. Y surgieron algunas preguntas, y eso es interesante porque cuando hablamos de la extinción de los dinosaurios, por ejemplo, aparecían muchas preguntas de gente que se nos acercaba por ahí cuando hacíamos algún recreo o demás,
preguntar cosas por ahí más vinculadas con la Biblia y el creacionismo y demás. Pero se daba la conversación y eso también está bueno que pase. Que puedan sentir la confianza de acercarse y preguntar. O sea, había una persona, por ejemplo, que quería saber si había o no evidencia del diluvio universal, por ejemplo, ¿no? Entonces, es interesante también que pueda pasar eso. O sea, es abrir otras puertas. Y hay algo también de mucho respeto por la institución escolar, ¿no? O sea, es notorio que cuidan la escuela y que quieren estar ahí. Quienes pueden formar parte y quienes van y están asiduamente en la escuela, se nota que la quieren y que la protegen y que respetan mucho a los y las docentes, a la conducción. A mí me pareció increíblemente interesante los temas que se trabajan, que eso se ve, lo mismo que pasa cuando uno va a las escuelas primarias, secundarias y demás, que ve los carteles de las producciones escolares. Bueno, hay mucho trabajo, por ejemplo, sobre ESI. Mirá. Un montón de trabajo sobre ESI y está buenísimo que eso pase en un ámbito carcelario. En un ámbito donde además hay una fuerte presencia de la religión, ¿no? Digo, yo no sé si de antemano me habría imaginado eso, loco, ¿no? Digo, que en un ámbito donde una alta proporción son evangélicos pentecostales se trabaja ESI y se trabaja en serio y esos temas se los respeta, ¿no? Digo. Y en línea con lo que decían recién de que hay ideas como contrarias a las de ustedes respecto a las poblaciones en situaciones de encierro, sus conocidos, sus familiares, ¿tuvieron algunos prejuicios de, te vas a trabajar a la cárcel? Ah, sí. Yo tengo que decirlo, lo digo, me hago cargo. Sí. ¿Por qué te metes ahí? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Sí, ¿qué necesidad? Y también hay algo de, ¿para qué? Es como gastar pólvora en chimangos. Ah, mirá. No, está muy presente esa idea. Y por eso yo rescato esto de, pero... No, es donde más hay que ir. Claro, además... De vuelta, cuando una persona está en una situación de encierro, el único derecho que pierde es el libre tránsito. Pero lo que nos decía el señor Benítez, director del CENS 455, nos decía exactamente eso. No pierde el derecho a la educación, por ejemplo. Entonces, está perfecto que podamos ir a hacer comunicación de la ciencia, comunicación de la filosofía, abrir esas posibilidades, abrir esas puertas, porque lo vamos a hacer en las escuelas secundarias, porque lo hacemos en ámbitos de público general. ¿Por qué no lo vamos a ir a hacer ahí? Pero hay muchos prejuicios, hay una idea muy... creo que hay como mucho miedo, y ¿no? Es como el arraigo de muchos de los prejuicios está en el miedo, y es verdad que uno se va acercando y dice, claro, ves ese edificio, y ves alambre de púa, y ves las puertas, y las guardias, pero después, y eso también es algo que para mí fue novedoso, digo, yo no esperaba encontrarme con eso, no en todas las unidades, pero en algunas está el edificio escuela. O sea, hay una especie de edificio que funciona, donde funciona la escuela, que parece como ajeno a toda esa realidad carcelaria. ¿No? Es como uno entra y dice, ok, yo estoy en una escuela. Esto se parece mucho a estar en una escuela. Excelente, para terminar con eso, cada vez soy más fanático de esta dupla. Me encanta. Porque se juntos más. Sí, por supuesto. Sinergia. Muchísimas gracias por haber contado lo que contaron acá. Gracias por invitarnos. Felicitaciones y gracias por venir. Gracias a ustedes. Y ustedes no se vayan porque ahora vamos a ver las noticias científicas de la semana. Detectar lo indetectable. Adriana De Siervi y Marina Simian, científicas del CONICET y la Universidad Nacional de San Martín, avanzan con Oncolic, un test de detección temprana de cáncer de mama a partir de la extracción de sangre. Puede detectar un tumor incluso cuando aún no puede ser captado por las imágenes de la mamografía. Un método más barato y menos invasivo que en combinación con las tecnologías actuales permitirá identificar de manera temprana el cáncer y acceder a un tratamiento. La buena noticia es que los ensayos están saliendo de manera muy positiva y a mediano plazo podría estar disponible en el mercado. Este proyecto fue reconocido a nivel mundial como la innovación científica del año por la Fundación Falling Walls, organización internacional que promueve el avance de la ciencia y la innovación. Holter hecho en casa. Investigadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y la empresa argentina Ecosur diseñaron un holter que consume menos energía y permite realizar estudios más largos que los habituales. A diferencia de sus antecesores, tiene mayor capacidad para detectar pulsos de marcapasos, mayor frecuencia de muestreo, mejor resolución en amplitud y cuenta con conectores estándar de electrodos. Incluso, el artefacto tiene comunicación Bluetooth y soporte para tarjetas de memoria de mayor capacidad. El equipo para monitorizar pacientes cardíacos y reportar afecciones de forma temprana ya se utiliza en más del 60% de los estudios que se realizan en el país y se exporta a Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay. Producción Nacional de Fármacos. Se inauguró en el INTI la primera planta piloto para la producción de ingredientes farmacéuticos activos.
La nueva planta impulsa a través de la sinergia público-privada insumos estratégicos para la fabricación nacional de medicamentos que sustituirá importaciones y promoverá la exportación de nuevos productos. Cuenta con capacidad para realizar procesos de síntesis química que permite realizar producciones de medicamentos de alto valor económico y sanitario. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Tú rescatas niños, ¿verdad? ¿Puedes ayudarme a encontrarla? Este trabajo te hace pedazos y esta es mi única oportunidad de juntar esos pedazos de nuevo. Estrena el 31 de agosto. El homenaje que queremos hacerle a Jane Birkin. Ella fue una personalidad con peso absolutamente propio. Fue más que una actriz, fue una personalidad. Hay pocas personalidades así. Uno dice, Jane Birkin, y no podés dejar de mirarla. Jane Birkin, Filmoteca, domingo, trasnoche, televisión pública. Básicamente, nuestro rol, nuestra tarea, nuestra misión es la vigilancia y control de los espacios marítimos de jurisdicción. Dentro de ese espacio marítimo, el Estado argentino, el Estado ribereño, en este caso nosotros, tenemos una serie de derechos que básicamente implica la regulación de la explotación de los recursos que en ellos habitan. Las principales infracciones que se detectan son por estar pescando en zonas de veda. Tenemos que dejar de exportar trabajo a terceros países para exportar definitivamente productos de góndola. Volaron la AMIA, igual que en la embajada de Israel. Por segunda vez en su historia, la Argentina fue víctima de un atentado terrorista internacional. Ese día estalló la AMIA. Lo primero que hice fue tirarme abajo del escritorio. Fue un golpe muy duro para el gobierno. La actitud del gobierno de Menem, por decirlo menos, fue bochornosa. 40 años de democracia, con Marcelo Figueras. Domingo, 22:30, televisión pública. Seguimos a Leo en una nueva etapa. Es un reto que a él le ilusiona muchísimo y lo veo en el día a día y lo veo muy feliz. Llevar el fútbol a la Liga de Soccer. Galese siempre había evitado un gol de Messi, pero la historia cambiaba 6 minutos de la primera parte. El más grande tiene más para dar. Todo se sintetiza hablando del mejor jugador del mundo. Informe Leo. Desde este lunes a las 23:30. Televisión pública. La liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Último bloque de la Liga de la Ciencia. Llegó el momento del club de eso que decimos que hacen los que nerdean. Yo nerdeo, tú nerdeas, ella nerdea, el club del nerd. ¿Todos nerdeamos? Todos nerdeamos, me parece. Sí, está muy bien, claro. Y estamos, pero de lujo total, porque tenemos a dos invitados que realmente hace muchísimo tiempo que queríamos que vengan porque ellos divulgan la ciencia, tienen videos, tienen más de 113.000 seguidores en Instagram, que es un montón, cuentan la ciencia como nadie, estamos súper contentos. Estamos hablando de Flor e Igna, que le damos un fuerte aplauso. De Tomate la Conciencia. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Felices de estar en la Liga de la Ciencia. Muchas gracias. Felices de que hayan venido. Bueno, cuéntenos cómo surge Tomate la Conciencia.
Bueno, en realidad nuestro surgimiento fue muy singular, porque no sé si todos saben, pero empezamos vendiendo tazas. Porque él ya estaba doctorando en ese momento, teníamos que imprimir las tesis, que salen mucho dinero, nos habíamos quedado sin subsidios. En esa época el ministerio pasó a ser secretaría, así que, bueno, tuvimos que improvisar y ahí decidimos imprimir las fotos de unos microscopios, fotografías a través de un microscopio muy bueno, que él había hecho una estancia en Bilbao. Porque para aclarémoslo, vos fuiste directora, vos sos doctora en biología y dirigiste su doctorado, él ya es doctora en biología también. Exacto. Y vos lo dirigiste. Claro, vos tenés a la mejor directora del planeta, ya lo sabés. Directora, amiga, un montón de cosas. Tenemos un vínculo muy particular. No es solo directora. Ahí está, sí. Siempre, en realidad somos secuaces de aventura. me gusta pensar. Y bueno, y decidimos vender las tazas con las impresiones de las fotos de la tesis. Y eso tenía una especie de triple propósito, porque era una divulgación, porque explicábamos el contenido, también era una protesta, porque decíamos por qué estamos vendiendo las tazas, y también era una idea para recaudar los fondos y poder pagar las copias. Y bueno, y así empezamos, tuvimos un stand en un congreso una vez, vendíamos tazas. Cuando íbamos a las charlas poníamos, estamos en una charla, salíamos corriendo a la charla y volvíamos a atender el congreso. Fue muy divertido, muy divertido. Agradecemos a la Sociedad Argentina de Investigación Clínica que nos permitió vender las tazas en el Congreso allá en el año 2019, creo que fue. ¿Consiguió la plata? ¿Imprimiste la tesis? Sí. Bien. Sí. Ya es doctor. Gracias a las tazas ya. Porque eran unas fotos muy lindas que requerían impresión a color, ¿no? Sí. Entonces es un poquito más caro que una tesis convencional. Exactamente, y aparte hay que hacer muchas copias. Una para la Biblioteca Nacional, una para la Biblioteca de la Facultad, para los jurados, para que quede en el instituto. O sea, es un presupuesto imprimir una tesis, la verdad. Sí. Así que bueno, así fue nuestro comienzo y así nos agarró la pandemia y como no trabajamos en Proyecto COVID, nos quedamos en casa y empezaron a surgir preguntas de nuestra familia, amigos, cómo se hace el alcohol 70, mi primo limpiaba las patas del perro con lavandina, y yo decía, no, por favor. Mi hermana tenía dolor de muela, siempre cuento lo mismo, y no quería tomar ibuprofeno porque pensaba que si tomaba ibuprofeno se moría y si le agarraba COVID se moría. Entonces había mucha desinformación dando vuelta y entonces agarré lo mirar y dije, bueno, hagamos ciencia en redes. El primer video, me dice Flor, me acuerdo, un audio, Amanda. Che, Ignacio, ¿no te animás a hacer un videíto aprovechando la página que tenemos y explicás cómo es la PCR? ¿Viste? Se hablaba muchísimo de la PCR, que era la técnica de diagnóstico más usada para el COVID. Claro. Bueno, dale, yo laburaba en PCR, pero nunca había hecho nada de divulgación. Mirá. Así que bueno, pero la página, cuando ella dijo, aprovechamos la página que tenemos. Teníamos una página de Instagram en la cual vendíamos las tazas. La página de Instagram era para vender tazas. Tomátelo con ciencia. Claro, que ni siquiera... En realidad se llamaba Science and Art y la habíamos puesto en inglés porque como vendíamos en los congresos a los speakers internacionales, le queríamos vender las tazas, le pusimos un nombre en inglés que después no nos identificó, no nos gustó y lo cambiamos a que es hoy Tomátelo con ciencia. Que habla un poco de todo, de las tazas, pero también de toda la divulgación que hacen, que está Cada vez es el doble sentido, digamos, tomátelo conciencia de la conciencia que por ahí hay que tener para hablar de estos temas, y bueno, es como un poquito abarcativo. Pero básicamente fue eso, ¿te animás a explicar esto? Sí, y explicándolo como si fuera a mi hermana, a un conocido, tratando desde el primer video de evitar esa cosa que por ahí aparece cuando intentamos hacer divulgación, de hablarle a la gente como si fueran niñes, y que a mí siempre me dio un poquito de bronca desde chiquito, ¿viste? Esa cosa de la divulgación de, pero esto es así con un tonito. No, muy como si estamos hablando entre nosotros. Y eso de alguna manera fue prendiendo. Sin subestimar, ¿no? A la persona, porque obviamente sí le podés hablar a nenes, a nenas, pero también a cualquier adulto que quiere saber y no por eso le tenés que infantilizar el discurso. Sin cambiar el tono de voz, digamos, o sea, que las palabras sean entendibles y claras, pero no ponerle un tono como si fuera, ¿viste? Paternal. O sea, claro. Sin condescendencia, sabiendo que las personas, si le explicás paso a paso, van a por entender, porque cualquiera de nosotros aprendió porque fue paso a paso. Cada pasito no es difícil de entender, son muchos pasos, ¿no? Para entender conceptos complejos. Pero bueno, entonces ahí la PCR y la pegaron. Claro. La PCR. Sí, al principio ahora miramos los primeros videos y están mucho más crudos que por ahí lo que hacemos con el tiempo fuimos aprendiendo también, ¿no? Pero desde un principio, viste, como que anduvo bien, no lo podíamos creer porque teníamos, no sé, 3.000 seguidores de vender las tazas y empezamos a subir. Tipo, duplicábamos por mes, fue muy loco, como que pasamos de 3.000 seguidores a 100.000 en un año y medio, digamos, o sea, sin haber hecho nunca nada en redes, o sea, yo no tenía Instagram personal, no usaba redes. Dije, me creo un Instagram, ya que estoy haciendo contenido, me creo mi Instagram. Yo ni tengo Instagram personal, para que te des una cuenta. Claro. O sea, veníamos muy outsiders del mundo de las redes y de pronto como que explotó bastante. Y después empezaron a tocar otros temas, ¿no?
¿Cuáles son los temas que más les interesan o cuáles fueron los videos que más repercutieron en redes? Bueno, en realidad nosotros seguimos teniendo como una línea de abarcar lo que sale inmediatamente, ¿no? O sea, si hay algo, no sé, viruela del mono, bueno, hacemos viruela del mono, vacuna de dengue. Claro, tratamos de estar en la agenda, pero también tenemos nuestras líneas más que nos comprometen y nos interpelan más a cada uno de nosotros. Y entonces ahí elegimos los videos más los que nos interesan a nosotros y también elegimos qué tipo de ciencia contar en ese tipo de videos. A mí me gusta leer la biología, por ejemplo, de una perspectiva de género, por ejemplo, tratando de desconstruir líneas canónicas de neurociencia, endocrinología, genética, incluso evolución, y mirarlas de otra manera, ¿no? Por ejemplo, esos es los temas que a mí me apasionan y los temas que también hacemos más charlas, o sea, salimos más del Instagram, hacemos charlas, hay muchas de esas charlas en YouTube y tratamos de encontrarnos con la gente para también generar un debate, ¿no? Porque creemos que también la gente tiene cosas para aportar, para decir, para discutir y para cuestionarle a la ciencia. Está bueno ese encuentro. Pero bueno, por ahí no es salirnos de la actividad más inmediata de la comunicación tipo periodística, entre comillas, que hacemos de lo inmediato. Pero bueno, a mí me interesa el tema del género y bueno, él tiene otros intereses. Sí, está lo taquillero, el tema del momento, que es eso, lo que es noticia, tratamos de abordarlo, como pasó con lo de los edulcorantes, constantemente, claro. Y después lo que nos gusta, qué sé yo, a mí me gusta hablar de neurociencia mucho, de cómo actúan algunos fármacos o algunas drogas en el cerebro, de qué nos hacen los mecanismos de acción, por qué algunas sustancias son susceptibles de que algunas personas se hagan adictas, otras no tanto, digamos, todo lo que es neurociencia y me gusta hablar, y por ahí más allá de que esté en agenda o no, digo, bueno, me interesa este tema, aprovecho, lo aprendo yo, que aprovecho para leer algo que me gusta, y lo redondeo un poquito y lo armo como un videito. Pero más o menos así viene el contenido. Vos sos doctor en biología y ya estás terminando la carrera de medicina también. Así es. ¿No? Impresionante. Bueno, quiero preguntarle un poco a Flor, pero también un poco me interesa tu opinión, Igna, porque con Flor coincidimos en un evento en Tierra del Fuego hace poco y ella después nos pidió que escribamos algo y hizo una reflexión muy linda sobre el papel de la divulgación científica, la comunicación pública de la ciencia, que es lo que hacemos nosotros acá. Y me gustó mucho la reflexión que hizo Flor, que tiene que ver con una comunicación de la ciencia que no sea solamente celebratoria de la ciencia o divertida, sino que tenga un potencial de transformación. ¿No puedes profundizar un poco eso que...? Sí, yo creo que aprendí mucho en Tierra del Fuego. Aprendimos mucho en Tierra del Fuego lo que significa la comunicación científica. Y eso es un poco lo que estábamos o esbocé antes, ¿no? Hay que pensar qué tipo de ciencia queremos contar, porque quizás además de comunicar de ciencia, tenemos que comunicar acerca de la ciencia. Entonces, poner la ciencia en una perspectiva donde sea el producto de una construcción social, ¿no? De gente, de personas, de una sociedad que construye ese conocimiento con sus egos, con sus prejuicios y con sus ideas. Y entonces creo que está buenísimo poder acercarle a la gente esa visión acerca de la ciencia y construir otra ciencia también con los intereses de las personas y con las visiones de la persona, para que sea realmente transformadora, ¿no? Sí, yo lo vi en primera persona cuando ella dio sus charlas, que fue impresionante. Ahora seguimos hablando de eso, pero tenemos un videito para ver, podemos ver un videito, así la gente ve un poco también de qué se trata, lo que hacen los que no los conocen. Muchos los conocen, pero vamos a ver un videito que ejemplifica un poco las cosas que ellos hacen. A ver si lo tenemos. Hola gente, ¿cómo andan? Lo prometido es deuda y hoy vamos a hablar de la relación entre perros y humanos. ¿Qué sienten realmente nuestros perros por nosotros? En el año 2015 un grupo japonés se hizo las mismas preguntas y encontró que cuando interactúan humanos y perros hay una liberación de oxitocina en el cerebro de ambos. ¿Pero qué significa esto? Bueno, la oxitocina es una hormona que libera una región del cerebro que se llama hipotálamo y que está involucrada en los mamíferos en la generación de los lazos sociales, filiales y emocionales que hay entre las madres y los cachorros. Por ejemplo, cuando una perra lame, cuida y mordisquea a sus cachorros, su cerebro libera oxitocina y esa oxitocina activa el sistema de recompensa cerebral, generando satisfacción, placer y deseo por seguir haciendo aquello que gatilló el sistema de recompensa. En este caso, jugar, lamer y cuidar a sus cachorros. Los investigadores japoneses pensaron que si humanos y perros coevolucionaron juntos durante bastantes miles de años, es posible que las claves sociales de la liberación de oxitocina se mezclen entre las especies. Y para probar esto, reunieron a 21 parejas de perros, dueños
y dueñas y les midieron la cantidad de oxitocina que liberaban en orina a las dos especies después de 30 minutos de interacción. Los resultados ya se los había adelantado antes. Encontraron que aumentaron los niveles de oxitocina en el cerebro de los perros y de sus dueños después de la interacción, pero la interacción que más produjo el aumento fueron las miradas, la interacción visual. Este trabajo muestra que los perros durante su historia evolutiva adquirieron la capacidad de usar claves sociales humanas como mirarse a los ojos, lo que les permitió generar lazos filiales con nosotros. Porque les recuerdo que los perros no usan la mirada para generar lazos de cariño entre ellos. Eso solo lo hacen con nosotros. Hermoso regalo de la coevolución entre especies. Hermoso. Hermoso. Datazo para todos los que somos amantes de los perros. Nos encanta saber que hay ciencia también ahí, ¿viste? Como que está buenísimo entender ese vínculo tan lindo, tan tierno, tan cotidiano. También hay investigación y lo contás hermoso. Es muy divertido. Sí, datazo. Sí. Vos, Signa, ¿cómo ves el futuro de lo que están haciendo? ¿Qué te gustaría hacer? A mí me gustaría profundizar en este camino de, sobre todo, instalar la idea de que cuando uno habla de ciencia no habla de una verdad estática, ¿viste? Es lo que decíamos recién, ¿viste? Está comprobado por la ciencia y por ahí le llega a la gente como una verdad revelada, que no hay nada que se aleje más de la ciencia que eso en realidad, porque es dogmático. Y como entender entre todo es que lo que hacemos como científicos es construir modelos. Básicamente, que un modelo es algo que podemos entender, que puede ser más complejo, más sencillo, que sirve para describir la realidad. Y la realidad en sí misma, la naturaleza, nos es ajena, digamos. Un átomo, una molécula, en definitiva, yo tengo un modelo imaginario de cómo es, que coincide con un montón de experimentos, pero que la realidad de eso es parte del universo y parte de la materia, igual que soy yo. Y yo tengo en mi mente un modelo que armé junto a la sociedad, a un montón de personas, entre ellas se construyen el conocimiento, y tratar de generar eso, que entonces eso rompe un poco con la idea tan romántica de la ciencia, o no sé si romántica es la palabra, ¿no? Pero tan dogmática o tan vertical. Me encanta todo lo que estamos charlando, está buenísimo. Lamentablemente tenemos que ir cerrando. ¿Alguna otra reflexión que les haya quedado en el tintero? Bueno, a mí me pasaba de chiquito que veía la ciencia como algo súper lejano y terminé, aunque sea desde lo chiquito, haciendo ciencia. Y eso, que la gente se anime que se puede hacer ciencia, que termina siendo un laburo más como cualquiera, que es algo súper cotidiano. El tipo que es científico va, entra al laboratorio y es un laburo más, pero que tiene un montón de riqueza. Entonces, no tenerle miedo, no verlo algo tan lejano a la ciencia, invitar a la gente a que siga el camino de la ciencia. Excelente. ¿Y dónde los pueden encontrar a ustedes para si los quieren seguir? Bueno, estamos en la cuenta, en @tomateloconciencia, estamos en Instagram y estamos en YouTube. Y bueno, los esperamos a todos porque la verdad que formamos una linda comunidad y queremos seguir creciendo y compartiendo esta ciencia que está en construcción y todo, pero en realidad es un gran amor. Es un gran amor. Porque es una gran pasión. Por lo menos a mí lo que la divulgación científica por ahí o la comunicación de la ciencia me conectó es de una manera por ahí un poco más lúdica, más amorosa, más emocional, con quizás esa primera persona que entró a la facultad a estudiar, ¿no? Claro. Porque lo que tiene la actividad científica es que te llenas de llenar subsidios, escribir en voz pasiva, escribir en inglés, el acatonamiento académico, o sea, y está buenísimo poder acercarse a la ciencia de esta manera. Entonces también aprovecho para invitar a mis colegas científicos y científicas para que se acerquen a la comunicación. Es una experiencia hermosa donde uno se conecta con eso, con lo más genuino que lo enamora para mí, de la biología, por ejemplo. Nada más lindo, ¿no?, que compartir lo que a uno le gusta. Exactamente. Así que bueno, esperamos sus charlas, sus producciones, sus libros. Sabemos que están ahí también. Ahí queremos saber más. Así que bueno, van a tener que volver a que nos sigan contando cómo siguen sus vidas y todo para compartir. Volveremos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias. Nos tenemos que ir. Tuvimos un programa re lindo. Sí, un poco ciencia en las cárceles también. Vimos al principio un poco de ciencia medioambiental, tema Iken, estuvimos hablando con ellos sobre divulgación científica, un poquito de todo. Un poquito de todo, se nos fue el programa, pero lo bueno es que nos vemos la semana que viene acá en la Liga de la Ciencia. En la pantalla de la televisión pública. ¡Chao! Un cerebro iluminado, un esperma congelado, un ambiente saturado, un reactor recalentado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Yeah, one shot. Hey yo,
Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia.